Vamos a partir hablando sobre las tendencias globales, porque la gente está muy pendiente sobre esta visión de que la Fed iba a recortar no sé cuántas veces en 2025 y el consenso es que vienen menos recortes de tasas. La inflación sigue sticky, como le dicen. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes en Prudential sobre el rumbo de tasas globales? Mira, el rumbo de tasas globales, dígase la Fed, ¿cierto? Ha tenido un cambio de trayectoria muy interesante a partir del último trimestre del año pasado ya, ¿cierto? Recordemos que antes que la Fed recortara esos 50 puntos en septiembre, en el mundo se discutía si Estados Unidos estaba entrando o no en una recesión, ¿cierto? Y cuando nos encontramos con la minuta del Consejo del FOMC de Estados Unidos, ahí se veía que las proyecciones eran bastante auspiciosas en cuanto a la actividad y nos encontramos con una proyección de tasas que estaba un poco más arriba. Entonces, en ese momento los papeles financieros empezaron recién a apreciar tasas más altas para Estados Unidos. Luego vino Trump, ¿cierto? Todos estos anuncios de una economía más con mayores incentivos, ¿cierto? Y nuevamente se empezó a incorporar un escenario de más aún fortaleza de la economía norteamericana. Entonces, para este año, como tú bien decías, estamos incorporando muchas más alzas de las que efectivamente se están incorporando ahora en el mercado de capitales, por lo que el escenario de tasas largas ha cambiado drásticamente, ¿cierto? Y ahora en este momento se está prediciendo como el 4,6, estoy hablando del Tesoro a 10 años, y nosotros esperamos que si bien la curva ha aumentado bastante completa, nosotros creemos que aún hay un poco de sobrereacción del mercado a estas noticias estrepitosas que está dando el presidente electo, y creemos que cuando asuma el presidente ahora pronto, la curva debiese devolverse un poco hacia abajo. O sea, creemos que las tasas van a bajar un poco, pero de todas formas van a seguir siendo más altas de lo que se pensaba antes del 18 de septiembre del año pasado. En el mercado se habla harto de este nivel clave del 5% del Treasury, de 10 años, Sí. que el de 20 años creo que ya lo pasó. Sí. Ustedes ven, profundízame un poco más sobre eso, quizás tienen un target, dónde debería estar el de 10 años o cómo es el precio justo que se habla. Sí, el precio justo en este momento se está hablando 4,5, pero es algo que está cambiando muy constantemente al correr de las semanas. Creo yo que estamos actualmente, o el mercado está con una sobrereacción a los datos norteamericanos que no veíamos hace mucho tiempo. O sea, esto se empezó a dar hacia fines del año pasado, ¿cierto? Que Chile, o sea, Estados Unidos va a tener una recesión y tal. Entonces, yo creo que el 4,5 es por ahora el dato que se habla, pero sin garantía, digamos. Este view puede cambiar en 2 semanas más, no sabemos. No sabemos ahora, no sé, los incendios, cómo podría pegar, o Trump, si llega y hace una declaración muy fuerte, también puede cambiar, o los datos de empleo, la inflación. O sea, estamos en una economía norteamericana con una actividad muy fuerte, entonces cuesta un poco explicar una baja de tasas urgente. ¿Cuáles son los principales riesgos a este escenario? Porque me acuerdo que, como tú decías, mucho tiempo se habló riesgo de recesión, y hacia fines del año pasado, 2024, como que el view empezó a hablar más de preocupación por déficits. Ese tema es como que se ha vuelto Sí. el más candente. ¿Ustedes también comparten esa preocupación? Sí, yo soy una persona eternamente preocupada por los déficits fiscales. Se hablaba a nivel de Fondo Monetario o estas personas más teóricas, de que luego de la pandemia vendría una crisis de deuda, ¿cierto? O de déficits fiscales por el gran impulso que se entregó a la economía. Y con Trump, ¿cierto? Estamos viendo que él pretende bajar impuestos, y si mantiene los gastos, claramente eso es un indicativo de déficit. Creemos que estos problemas o estos temas van a ser más visibles, pero hacia la segunda mitad del año. Creemos que el principio de año políticamente se va a concentrar en los anuncios grandilocuentes, ¿cierto? Y en sus primeras promesas de campaña, pero hacia fin de año de todas formas creemos que el déficit fiscal o la deuda fiscal va a ser un gran tema en Estados Unidos, que viene siendo tema ya hace varios años.
¿Cómo ves la perspectiva de tasas entonces ya trayéndolo más hacia la región? Hacia, bueno, Chile obviamente, porque en México, en Brasil las tasas subiendo, Sí. yendo hacia el otro lado. O sea, ¿cómo está, cuál es la visión de Prudential para América Latina con los bancos centrales? Mira, creemos que de la mano de la Fed, aunque los bancos centrales digan que no siguen a la Fed, creemos que este retraso o esta visión de que los recortes van a ser más espaciados y más lentos, también nos ha traído a la región nuestra una pausa, ¿cierto? Y también vemos mayores riesgos inflacionarios, lo que tú decías, steepness de la inflación. La inflación está siendo más pegajosa de lo que se pensaba. Y estamos teniendo actualmente, por ejemplo, en Chile, ¿cierto? Cerramos el año en una inflación menor a la que estimaba el Banco Central, fue 4,5, se estimaba 4,8, pero se nos viene un primer semestre cargado de noticias inflacionarias. Tenemos el nuevo tarifazo eléctrico, el reajuste del salario mínimo y este dólar a Luca, que si bien el traspaso no es tan rápido, y es menor al que sería si es que el tipo de cambio está subiendo por consideraciones locales, un dólar a 1.000 pesos es un indicativo de mayores presiones inflacionarias locales, que se da en un contexto de mayores costos. Entonces, es un escenario que el primer semestre sabemos que va a ser fuerte. No creemos que bajen tasas el primer semestre en Chile, nosotros. ¿Y en el resto de América Latina, qué países ves que están quizás en una situación inflacionaria riesgosa? Sí. Perú anda súper bien. Perú ya controló la inflación, está abajo. Brasil, como tú decías, tiene un tema con el déficit fiscal, tiene un tema con el presidente que como que quiere intervenir, ¿cierto? Pero tiene una actividad boyante, tiene muy buena actividad. Colombia también va a cerrar la inflación, creo que como por sobre 5, algo así se estima, y también está teniendo un tema fiscal, ¿cierto? Está con mucha presión por ahí, que quieran hacer una reforma a la salud, etcétera, y también creemos que Colombia se va a demorar un poquitito. México también, pero México está siendo beneficiado por este nearshoring, ¿cierto? Que se llama todas estas empresas que salieron de Estados Unidos a trabajar a México. Entonces México no tiene desempleo, porque tú estás en plena actividad, o sea, tiene un desempleo, pero el natural, tiene muy poquito desempleo, y yo no lo veo tan grave por ahí. Yo creo que Brasil y Colombia están con unos temas más fuertes en cuanto a inflación y por lo tanto a política monetaria. No sé que si tiene que apretarse más. Hay mucha siempre curiosidad sobre la situación en Argentina, pero también es muy volátil. ¿Ustedes lo siguen? Sí, porque hay como un consenso de que a Milei le ha ido mejor de lo que muchos preveían. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Nosotros lo seguimos como empresa, pero lo seguimos como economista, como región. Es sorprendente lo que ha logrado Argentina en tan poco tiempo. Pero Argentina, creo yo que en términos de negocio, de traer capitales extranjeros, falta un poco todavía, ¿cierto? Primero hay que ordenar la casa, hay que tener, si tú no tienes la macroeconomía en orden, todo lo demás no puede funcionar bien. Ahora, las cifras de inflación, como las ha bajado rápidamente, es impresionante. Entiendo yo que se están haciendo de muchas reservas internacionales para en algún minuto poder soltar la moneda. A mí me sorprende que haya logrado hacer todo esto controlando en el fondo la protesta social, que a Macri le pegó fuerte, digamos. Entonces estamos expectantes, es una buena noticia, creo yo, lo que está pasando en Argentina, y es muy probable que volvamos a tener un vecino muy, muy fuerte económicamente, que no se ve hace tantos años. Me dijiste que sigues de cerca el mercado de renta fija. ¿Hay oportunidades, ya pasando como a la visión de inversionista? Si estoy buscando oportunidades en renta fija o en los mercados que sigues tú, ¿dónde están? Siempre hay oportunidades en la renta fija. Si en el fondo, piensa tú que las oportunidades de renta fija se dan, ¿cierto?, cuando las curvas se mueven. Tú compras o vendes dependiendo de cómo se mueve la curva. Y hay que ver, hay algo que se llama duration, que tiene relación en el fondo en qué punto de la curva yo voy comprando o vendiendo papeles. Y para eso es importante seguir todo este cuento, ¿cierto?, de los bancos centrales que veníamos conversando.
siempre hay oportunidades, y cuando empezaron a subir las tasas más largas, ¿cierto? Los estrategas se empezaron a ubicar en la parte corta, más corta, no cortísima, pero más corta de la curva. Yo creo que ahora las oportunidades se están trasladando como a la parte media, digamos. Porque los bancos centrales, ya la parte corta se mide con el Banco Central, y como ya no van a bajar tan pronto las tasas, se cree que esto podría empezar a afectar un poco la parte más mediana de la curva. Es algo que se va revisando día a día los expertos en inversiones, que no soy yo, pero claramente cuando se van moviendo las curvas se van presentando oportunidades. Pero de todas a mí maneras, me gusta la renta fija, me gusta mucho. ¿Pero soberana o quizás hasta meter un poquito los dedos en corporativo? Quizás... No, yo te estoy hablando de soberano. Ya. De soberano. Corporativo, ahí hay que hacer un análisis más acucioso de las empresas que yo por lo menos no estoy ahí. Pero sí. Y por último, ¿qué otros riesgos o temas estás? Quizás no son los pendientes, los primeros, que como todo el mundo está muy pendiente de lo que está pasando con la Fed y con inflación, pero a nivel de América Latina, hay otros temas, otras preocupaciones que como que quizás puede estar en un poco un segundo plano, pero que deberíamos estar atentos. Bueno, en América Latina tenemos muchas elecciones en el camino, ¿cierto? Perú va a tener elecciones, Chile también y Colombia también. Entonces creo que va a ser un año bastante movido por ese lado. En Chile, por ejemplo, pudiesen ser noticias positivas en renta variable, porque recordemos que cuando hubo cambio de gobierno con Piñera 2, ¿cierto? El mercado empezó a subir antes de marzo, fue como el segundo semestre, como que ya entraban aires de cambio, y el mercado reaccionó súper positivamente. En Perú entiendo yo que las elecciones traen un poco más de ruido, porque, no sé, el otro día revisaba los candidatos, eran como 2 líneas de candidatos a la presidencia, entonces eso trae ruido a la economía peruana. Claro, no se sabe quién, además las encuestas siempre como que... No, pues si Castillo como que nadie lo conocía, o sea, salió como de la manga. Entonces, eso es importante en Perú, aunque Perú está con una macroeconomía muy ordenada. Está creciendo bien, con la inflación controlada, con una deuda pública como en 30%, parejito. Entonces, por ese lado yo creo que Perú anda bien. Y bueno, Colombia, hay que ver qué pasa. Petro no ha podido pasar sus reformas, más allá de la previsional, que es bastante comentable, por decirlo de alguna forma. Pero creo yo que tenemos riesgo político, no de la violencia de la protesta, sino que de la inestabilidad que trae las elecciones. Y también tenemos un tema con los commodities. O sea, Chile, si China se cae más, es un tema para Chile. Ya en Colombia, claro, depende fuertemente del petróleo, ¿cierto? Entonces ahí también es un riesgo, pero yo te diría que el tema eleccionario hay que estar vivo el ojo. Última pregunta, lo mencionaste, China. ¿Cuál es tu perspectiva por ahí? Porque el gobierno está tratando de estimular la demanda interna, compensar un poco estos aranceles que se le vienen. ¿Eres optimista, pesimista con eso? Yo creo que personalmente estoy menos pesimista que el mercado en cuanto a China. China no va a seguir creciendo a las tasas enormes que venía creciendo porque el mundo es así. Tú no puedes crecer eternamente al 7%, pero yo no creo que China se vaya a quedar tranquila como está. Hemos sabido, ¿cierto?, que están desarrollando mucho, por ejemplo, todo lo que es la electromovilidad. Se están estoqueando como si fuese a venir una nueva pandemia, ya no los va a pillar con estos cortes en los suministros internacionales. Vamos a ver qué pasa. Acaban de descubrir unos yacimientos de cobre, están anunciando inversiones. Yo quiero creer que China no se va a caer, pero que tampoco va a ser tan dinámico como era hace años atrás. Yo no estoy tan preocupada por China, en lo personal. Carolina Grunwald, economista jefe de Prudential AGF en Chile, muchas gracias por acompañarnos en Bloomberg en Español. Muchas gracias, Eduardo.